días, deseo casi bien. Yo soy Kimberly Guerrero y el día de hoy voy a ser la moderadora de este panel de discusión, el cual tiene como tema central la Gran Depresión y los efectos en el Ecuador. Para informarnos más sobre este tema, contamos con la presencia de los expertos, la señorita Clara Cárdenas, conocedora del tema, la señorita Liliana Castillo, sabedora del tema, el señor Maximiliano Villagrán, especialista en el tema, la señorita Angelina Fajardo, especialista del tema, y la señorita Rita Franco, secretaria del panel y conocedora del tema. Comenzaré dándole las indicaciones del panel. Debemos de tener en cuenta los turnos y respetar las intervenciones de cada participante, las cuales tenemos como primera intervención la señorita Clara Cárdenas, como segunda intervención la señorita Liliana Castillo, como tercera intervención el señor Maximiliano Villagrán, como cuarta intervención la señorita Angelina Fajardo y última la Rita Franco. Cada uno tendrá 1,5 minutos para dar sus puntos de vista como mínimo. Este panel debe durar de 9 a 10 minutos como mínimo. El tema central es la Gran Depresión y los efectos en el Ecuador. Pues la Gran Depresión, o también conocida como el 29, fue una crisis financiera que afectó a todo el mundo. Se prolongó desde 1930. Esta se dio antes de la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de lo cual se analice el día de hoy, pero la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 y principios de los 40. La gran llamada depresión se originó en Estados Unidos, caída de la bolsa de valores en Nueva York el martes 29 de octubre de 1929. Este también fue conocida como el crack o martes negro, aunque 5 días antes del 24 de octubre ya se había, pero y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Los principales efectos sobre la economía ecuatoriana de la Gran Depresión fueron que la mayoría tuvieron obligación de cerrar, además cayó la demanda de los bienes, la mayoría de empresas fueron obligadas a cerrar, por lo tanto había mucho desempleo. Los inversores eran tanto como gente ordinaria y gente común. Implementados comenzaron a vender sus acciones. El miedo que toda la gente tenía era por vender sus acciones y que no haya compradores. O el precio de las acciones cae dramáticamente, arruinándose todo. En Estados Unidos tenía aranceles, por lo tanto eso afectaba directamente en Ecuador. Por ello, no podían costar algunos productos, así que la mayoría de países tuvo que tomar medidas de ello. Ecuador tomó las siguientes medidas. El principal mecanismo a través de la cual la Gran Depresión tuvo es que tuvo una brusca caída de los precios de las exportaciones, lo que produjo una parálisis de estancamiento en la actividad económica del Ecuador, de mantenerse por el patrón de oro, el modelo de desarrollo hacia afuera. Adicionalmente, la crisis económica produjo una notable inestabilidad política. En la década de los 30 se sucedieron en el mando de distintos gobernantes, entre los presidentes constitucionales encargados del poder o jefes supremos. En un solo año, el de 1932, se afiliaron por el Palacio Presidencial 5 mandatarios. El Ecuador sufrió 4 días de guerra a finales del año 1931. La Gran Depresión en Ecuador, en poco tiempo, los precios de los principales productos de exportación y el volumen del mercado exterior se redujeron. La racionalización productiva afectó a la costa y el cierre de los mercados costeños significó para la sierra un descenso de los precios en la ganadería. Mientras otros países tomaban decisiones rápidamente, en Ecuador, el gobierno y el recientemente creado Banco Central, siguiendo los lineamientos, se aferraron al patrón oro, aun cuando se generó una fuga masiva, acentuando la inflación y con graves consecuencias sociales. La Gran Depresión, también conocida y anterior a la crisis de 1929, fue una recesión que afectó principalmente a los Estados Unidos por ser el centro económico mundial, trayendo consecuencias en todo el mundo y empeorando la economía europea por la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de la Gran Depresión en Ecuador fueron la disminución externa de los precios de la materia prima,
una crisis financiera junto a la devaluación de la moneda, empleo o también denominado personal parado, y la implementación de medidas arancelarias para proteger la industria local. Si bien la Gran Depresión tuvo efectos devastadores en todo el mundo, el impacto que tuvo en el Ecuador fue menor comparado con los demás países de América Latina, ya que la Gran Depresión, países que son industrializados. En ese momento, Ecuador era un país básicamente agrícola, con una población de 2.2 millones de habitantes y con un 85% de ella viviendo en el sector rural, específicamente en la región interandina. El principal producto de exportación era el cacao y la industria manufacturera del país, que estaba liderada por la azucarera, que representaba un 40% del total de los productos transportados por ferrocarril. Y el segundo producto de importancia eran los derivados del petróleo, que provenían principalmente de Santa Elena. Por lo que podemos decir que comparados con otros países como Colombia, Perú, Chile o Argentina, el impacto que tuvo la Gran Depresión en Ecuador no fue mayor. Aparte, la Revolución Juliana que ocurrió en 1925 dio paso a varias reformas para crear instituciones, como dijo mi compañero, Banco Central y la Superintendencia de Bancos, que ayudó un poco a mejorar la situación que tuvo como consecuencia la Gran Depresión y las consecuencias que tuvieron en Ecuador. Como causas del crack bursátil tenemos la quiebra de la Bolsa de Nueva York o Wall Street, la quiebra en cadena de miles de bancos, la paralización de empresas y negocios por falta de recursos, la superproducción agrícola que incremento de productos en el mercado, ocasionando la reducción de precios, y la entrega de créditos de forma masiva y sin restricciones. Como consecuencias de la crisis en la bolsa de valores de Wall Street, tenemos el aumento del desempleo, hambre, mendicidad y enfermedad. Las clases medias y bajas sufrieron de hambre, miseria y muerte, y los surgimientos de gobiernos totalitarios y de ultraderecha. En conclusión, desde 1924 hasta 1941, la crisis afectó a la producción industrial, la agricultura, la construcción y a la banca. En Ecuador, en poco tiempo, los precios de los principales productos de exportación y el volumen del comercio exterior se redujeron drásticamente. La paralización productiva afectó a la costa y el cierre de los mercados costeños. Esto significó para la sierra un descenso de precios en la ganadería. Mientras otros países se tomaban rápidas medidas, en Ecuador el gobierno y el reciente creado Banco Central, siguiendo los lineamientos de la misión Kremer, se aferraron al patrón oro, aun cuando se generó una fuga masiva, acentuando la inflación y con graves consecuencias sociales. Si bien ya tenemos conocimiento respecto al tema, hemos escuchado y oído cada uno de los expertos y podemos dar por terminado este panel de discusión. Gracias por la atención prestada.